a esta charla para que luego cualquier persona pueda verla en nuestro canal YouTube de Plena Inclusión Comunidad Valenciana. Bueno, yo me presento, soy Noemí Soriano, trabajo en varias áreas dentro de Plena Inclusión Comunidad Valenciana, que es un movimiento asociativo que trabaja por las personas con discapacidad intelectual y sus familias. Tenemos actualmente 59 asociaciones en la Comunidad Valenciana. Y como os decía, yo trabajo especialmente en el área de mujeres y por la igualdad de género. También llevo un área de exclusión social, dentro de la cual pues, dedicamos acciones específicas a infancia, adolescencia. Y bueno, pues sabéis que esta actividad se marca por el 20 de noviembre, que fue el Día Internacional de la Infancia, que se celebra todos los años, que es un día dedicado a todos los niños y niñas del mundo. Sobre todo es un día pues para llamar la atención, ¿no?, sobre la situación de especial vulnerabilidad y exclusión que sufren en concreto algunos niños y niñas, también entre ellos los niños y niñas con discapacidad. Es un día para sensibilizar sobre los derechos de la infancia y concienciar todavía pues, de todo lo que hace falta aún, ¿no?, para alcanzar su bienestar y desarrollo. Hemos dedicado esta charla, que se organiza, como digo, desde el área de exclusión social, para dar a conocer, nos parecía interesante dar a conocer la nueva ley de infancia y adolescencia frente a la violencia, aprobada este mismo año y que seguramente habréis escuchado en los medios de comunicación. Es una ley, yo creo que referente, ¿no?, a nivel europeo, ahora nos contará nuestro invitado, pero bueno, es una de esas leyes que se aprueba por mayoría en el Congreso, a excepción de Vox, y que el Comité de Derechos del Niño de la ONU, que es el encargado de controlar pues el respeto a la Convención de los Derechos del Niño en todos los países que la han ratificado, pues ya le había reclamado, ¿no?, esta ley a España. Y bueno, es una ley que, aunque ahora nos va a hablar con mucho más conocimiento nuestro invitado, pues sí que quiero destacar que amplía enormemente la definición de violencia, que también amplía la prescripción de los abusos sexuales a menores, algo que es muy importante también en nuestro ámbito, si tenemos en cuenta que existen mayores tasas de abuso sexual a niños y niñas con discapacidad y en concreto intelectual. Elimina el síndrome de alienación parental, que es un síndrome que, bueno, carece de toda validez científica y que sobre todo se aplicaba en casos de violencia de género, ¿no?, que se había inventado por ahí un científico y que aplicaban los jueces y juezas, pese a que no era algo totalmente ilegal, pero bueno, pues decía aquello de que las madres malmeten a los niños, ¿no?, en contra de los padres, cuando hay casos de violencia de género. También es una ley que obliga a usar la prueba preconstituida hasta los 14 años para no revictimizar, algo que también es fundamental siempre cuando hablamos de delitos que implican a menores, y que incorpora también el deber de la ciudadanía de denunciar cualquier indicio de violencia a la infancia y entre otras medidas. Algo también que es muy importante en nuestro ámbito, pues también desde el ámbito de la discapacidad podemos detectar de manera precoz, ¿no?, a través por eso también es importante que dispongamos de protocolos, ¿no?, para detectar cualquier tipo de abuso o violencia hacia los niños y niñas con discapacidad. Bueno, también esta ley implica la modificación de un montón de otras leyes con gran calado jurídico. Tiene por objeto garantizar los derechos fundamentales, como digo, de los niños y adolescentes a su integridad física, psíquica y moral frente a cualquier forma de violencia. Contempla distintas medidas de protección integral y también le da un peso importante a la violencia digital, como no puede ser de otra manera en los tiempos que corren, ¿no? Bueno, para saber más sobre esta ley hemos invitado a Save the Children, una entidad desde luego referente en la defensa de los derechos humanos de la infancia. Hay que destacar que Save the Children ha tenido un protagonismo y un activismo muy, muy destacado en el impulso de esta ley. Y me decía Rodrigo, cuando hablé con él para invitarle a participar, algo muy importante, ¿no?, que es que desde la organización serán vigilantes en su implementación y en el presupuesto que se destine, ¿no?, algo que es fundamental, como siempre, en todas estas grandes leyes. Bueno, esta es una colaboración que no es nueva, ya habíamos hecho alguna cosa con Save the Children hace unos años por este mismo día, en una charla sobre acoso escolar, así que nos da alegría pues seguir haciendo cosas en común, que creo que es súper importante que las entidades
que parece que al final no uno se dedica a infancia, otro se dedica a discapacidad, otro se dedica, no sé, a mujer, pero al final yo creo que hay que mirar de una manera mucho más transversal, ¿no? Y en ese sentido, pues estamos muy contentas de contar con esta colaboración. Y también desde Plena Inclusión, pues nos parece un día para visibilizar, como decía, cómo la infancia con cualquier tipo de discapacidad y concretamente individual, intelectual, y especialmente las niñas con discapacidad, son más vulnerables a sufrir cualquier tipo de abuso. Así lo dicen distintos estudios. Pues, por ejemplo, datos de la macroencuesta sobre violencia de género de 2019 dice que un 40% de las mujeres con discapacidad han sufrido acoso sexual a lo largo de su vida o en la infancia. Y bueno, no me voy a enrollar más, pero desde luego que nos parece imprescindible desde la inclusión que tanto desde nuestro ámbito como desde otros ámbitos se conozca el contenido de esta ley. Para ello nos acompaña esta tarde Rodrigo Hernández Primo. Buenas tardes, Rodrigo. Muy buenas tardes, Noemí. Muy buenas tardes a todas y todos. Eres director de la sede territorial de la Fundación Save the Children en la Comunidad Valenciana y de Relaciones Institucionales e Incidencia Política. Y nos vas a explicar un poquito más sobre las claves de esta nueva ley. Y bueno, decir a las personas que nos acompañáis que al final dejaremos un espacio para cualquier reflexión, duda, y también podéis ir incluso planteándolas a través del chat. Así que pues nada, Rodrigo, muchas gracias. Cuando quieras, te escuchamos. Perfecto, pues muchísimas gracias, Noemí. Muchas gracias a Plena Inclusión por esta invitación. Es fundamental difundir cuando se aprueba una ley para que la aplicación sea lo más rápida posible. Como todas y todos sabemos, una ley no es nada si esto no lleva un desarrollo normativo y también un desarrollo por competencias, dado que muchas de las competencias en materia de infancia son autonómicas. Por tanto, aún nos queda muchísimo trabajo y ahí podemos estar todos y todas en el mismo equipo para impulsar la correcta implementación de esta ley. Y también, evidentemente, podemos ir adoptando o adaptando nuestras propias organizaciones a su cumplimiento, cosa que puede ser más o menos complicada en función de lo que ya se haya hecho, pero que es una cosa que nos marca la ley. Lo que voy a hacer esta tarde es, en primer lugar, hablar de un poquito de cuál es el universo de la violencia en la Comunidad Valenciana, solamente para que lo podamos dimensionar. Lamentablemente, muy poquitas veces tenemos tipos de violencia disgregados y muy poquitas veces tenemos estudios que específicamente hablen de la violencia contra las personas o contra los niños y niñas que tengan discapacidad intelectual. Eso también está recogido en la ley, como luego lo comentaré. Eh, por lo tanto, al principio hablaremos un poquito de cuál es el universo del que estamos hablando. Después haré unas mínimas pinceladas de cuál ha sido el itinerario de la ley. Es una ley que ha tenido un proceso realmente largo, lo cual es en principio negativo para todos los niños que no han podido disfrutarla, todos los niños y niñas que no han podido disfrutarla ya en su plena eh, desarrollo, pero ha sido bueno en el sentido de que ha sido muy pensada, muy consensuada, muy dialogada, muy participada por la sociedad civil y por los grupos políticos, con un amplísimo consenso finalmente de aprobación en el Parlamento español, con la excepción de Vox, como ellos mismos dijeron, por motivos ideológicos, y con la excepción del PNV por competencias. Pero bueno, es casi anecdótico con la abrumadora mayoría de síes que ha tenido esta ley. Es posiblemente una de las leyes con más consenso de la democracia hasta este momento. Y finalmente, después hablaré de lo que es articulado por espacios, por así decirlo, o por ámbitos de actuación para que resulte más comprensible. Yo os diría que no os cogeréis apuntes, no, porque lo vais a tener. Es decir, en cuanto acabe esta formación, se la enviaré la presentación a Noemí para que la pueda compartir con todas y todos vosotros. Por tanto, simplemente escuchad si queréis, si os resulta interesante, y después lo más rico puede ser el diálogo que se establezca después. Pues sin más, voy a empezar con la presentación. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que es una ley que abarca todos los ámbitos y todas las fases.
Cuando nos referimos a ámbitos, nos referimos a cualquier espacio físico en el que se encuentre un niño o una niña, cualquier espacio de socialización. Estamos hablando del colegio, estamos hablando de la calle, estamos hablando de los centros, estamos hablando de salud, estamos hablando de cualquier espacio, lo tiene que tener en cuenta, y de todas las fases. No abarca solamente qué hay que hacer cuando ya se ha producido la violencia, que es lo que teníamos en muchas leyes de protección, es decir, cuál es el itinerario, cuál es el protocolo de actuación cuando ya se ha producido, sino que tiene en cuenta todas las fases, incluida la más importante para nosotros y nosotras, que es la prevención, porque cuando ya la violencia se ha producido ya hemos fracasado. Por tanto, invertir en prevención, generar unos espacios donde esto no se pueda producir, es fundamental en esta ley, y es uno de los elementos más innovadores que tenemos en esta ley. Es una ley integral, lo que significa es que tiene en cuenta todo esto que hemos dicho, y lo que sienta son los mínimos imprescindibles. Es decir, se puede legislar de manera, por competencias autonómicas, se puede legislar siendo más garantista todavía que la ley, y es bastante garantista. Por tanto, lo que marca la ley es el mínimo, no el máximo. Por tanto, esto, de lo que vamos a hablar hoy, es el mínimo que todos y todas tenemos que cumplir en todas y todos los territorios, en todas y todos los ámbitos y en todas las fases. Eh, por tanto, facilita un desarrollo normativo por competencias. Básicamente, la competencia educativa, como sabéis, está transferida a las comunidades autónomas, la competencia en salud o sanitaria está conferida a las comunidades autónomas, la competencia en protección o del sistema de protección está conferida. Por tanto, lo que hace esta ley, aunque sea una ley orgánica nacional, lo que hace es aterrizar, o sea, permitir un fácil aterrizaje en las normativas autonómicas que regulan los espacios o las competencias que más impactan en la infancia. Como decíamos antes, regula todas las fases, teniendo un especial protagonismo la prevención, pero también evidentemente la detección temprana, la actuación inmediata y la atención integral cuando se ha producido cualquier tipo de violencia, incluida la victimización secundaria o revictimización, como luego veremos con medidas muy específicas. Contempla todos los ámbitos: el ámbito familiar, el entorno digital, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el ámbito sanitario, servicios sociales, los ámbitos de protección, etcétera, que son básicamente las competencias de las que estábamos hablando a nivel de comunidad autónoma. Y tiene como guía el concepto de espacio seguro, que luego desarrollaremos. Es decir, un espacio seguro es un espacio donde no se produzca ningún tipo de violencia y donde se pueda prevenir que cualquier tipo de violencia se llegue a producir, que es el último de los puntos que destacábamos, la prevención. Como notas, para saber cuál es el universo del que estamos hablando, podemos decir que los diferentes tipos de violencia que se producen contra los niños y las niñas, cuando hablamos de niños y niñas, de acuerdo con la legislación vigente en España y de acuerdo con la Convención de los Derechos de la Infancia de 1989, firmada y ratificada por España en 1990, este año se cumplen los 30 años de la ratificación del Estado español, estamos hablando de personas entre 0 y 18 años. Es decir, cuando me oigáis decir niños, lo estoy diciendo a nivel legal, niños o niñas, lo estoy diciendo a nivel legal, tal y como se entiende en la legislación y tal y como se entiende en la convención. Si luego queréis las preguntas que especifiquemos, evidentemente hay diferencias entre los adolescentes o un niño pequeño, por el grado de participación que podemos exigir, lo que podemos pedir, lo que podemos otorgarle a un niño, va a depender evidentemente de su madurez intelectual. Y cuando hablamos de discapacidad física también tenemos que tener en cuenta la edad que pueden o la madurez que pueden tener estos niños y niñas a la hora de participar o en otros contextos. Pero cuando hablamos así en términos generales, cuando hablo de infancia, cuando hablo de niños y niñas, me estoy refiriendo a cualquier persona entre 0 y 18 años. Entonces, si atendemos a esto, vemos que en la Comunidad Valenciana hasta 2019. ¿Por qué me he parado en 2019 aunque ya tengamos los datos de 2020? Porque en el 2020 hubo una gran parte del año en el que estuvimos confinados. Entonces podría distorsionar la bajada de denuncias, podría distorsionar la serie, y por eso no las he querido incluir, porque responde a unas casuísticas muy, 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 muy específicas, ¿vale? Entonces me he querido quedar en el 2019, que es ilustrativo de la evolución de los diferentes tipos de violencia. Entonces, dicho lo cual, vemos como delitos en general que tienen una víctima, delitos violentos que tienen como víctima a un niño o a una niña, se produjeron durante los últimos años. En el último año, 6.040, el último año que reflejo, 6.043, y vemos como la distribución entre niños y niñas, en términos generales, es más o menos homogénea. Pero ya cuando profundizamos un poquito más en violencia específica, en tipos de violencia específica y denuncias específicas, vemos como ya empieza a haber una sobrerepresentación de las niñas. Ojalá tuviéramos también
unos datos disgregados por discapacidad o por discapacidad intelectual o incluso por orientación sexual, etcétera. Pero lamentablemente hay que hacer estudios específicos para tenerlos y por lo tanto serían datos oficiales que son los que referenciamos habitualmente. Pero ya vemos que en las denuncias por maltrato intrafamiliar, que es un tipo de violencia que se da mucho y que también se da mucho en el caso de los niños y niñas con algún tipo de discapacidad intelectual, vemos como ya empieza a haber una sobrerepresentación de las niñas, representando más o menos el 80% de los casos, tanto en Comunidad Valenciana como a nivel nacional. Cuando hablamos de violencia o denuncias por violencia sexual, seguimos viendo esta evolución y vemos que también hay una sobrerepresentación de las niñas. En la Comunidad Valenciana, el último año que referencio, fueron 650 las niñas sobre un total de 831 delitos o denuncias. También quiero destacar que referenciamos las denuncias porque es un dato objetivo, pero que, de acuerdo con muchísimos estudios, apenas se denuncian el 15% de los casos, con lo cual esto es apenas la punta del iceberg de los casos. Porque muchas veces, y más cuando hablamos de mujer, muchas veces no se denuncia, se calcula que el 20% de los casos son los que se denuncian. Cuando hablamos de violencia contra la infancia, aún se denuncian menos, dado que las características de la violencia contra la infancia, el hecho de que muchas veces sea en el entorno más cercano del niño, por personas muy conocidas por el niño o la niña o del entorno familiar, hace que cada vez esto vaya disminuyendo la posibilidad de que se denuncie por todas las implicaciones que esto tiene. Pero como decíamos, las denuncias que sí que tenemos de violencia sexual contra las niñas y contra los niños, y la sobrerepresentación de las niñas en Comunidad Valenciana y en el conjunto del Estado español. Cuando hablamos de violencia sexual en entorno digital, que es otra de las novedades que también se incluye en la ley, también vemos que hay una sobrerepresentación de estas denuncias para las niñas. Por lo tanto, podemos decir que la violencia contra las niñas y contra los niños es una realidad que viven y que la sociedad durante muchísimos años no ha querido ver o que ha estado invisibilizada totalmente. Si hablamos del caso de los niños o las niñas con algún tipo de discapacidad física o psicológica, es todavía mayor esta invisibilización. Y por tanto, el número de denuncias, de nuevo, no es sino la punta del iceberg de la situación que viven muchísimos miles de niños y niñas en nuestra comunidad y en España y en Europa y en cualquier país. Esto voy a ir muy, muy rápido, simplemente destacar, ya se ha dicho antes, que desde el año 2010, desde que hubo una recomendación por parte del Comité de Naciones Unidas, el Comité de Naciones Unidas es un órgano que tiene autoritas pero poca potestas, pero hace unas recomendaciones de manera periódica a los diferentes estados a través de unos informes sombra, donde le plantea una serie de cuestiones y a través de esas cuestiones una serie de recomendaciones a los estados. Una de las recomendaciones en el 2010, es decir, hace ya 11 años, fue precisamente dotarnos en España de una ley integral para atacar o para luchar contra cualquier tipo de violencia contra la infancia. Esto, que tuvo desde 2010 un amplísimo consenso, tuvo un bajísimo empuje. Lo primero, porque para desarrollar una ley integral, una ley orgánica, es muy lento los procesos. Y después es porque hemos tenido un panorama político muy, muy movido. Es decir, desde la primera PNL en la que ya el partido del PP que estaba en el gobierno el Congreso de Diputados aprobó esta PNL, exhortando al gobierno a implementar a empezar a redactar esta ley. Ha habido 3 cambios de gobierno, unas elecciones anticipadas, una moción de censura, etcétera, etcétera, lo cual, como decíamos antes, ha ido retrasando esta aprobación, aunque hubiese, como decíamos antes, un enorme consenso. Por fin, cuando ya estaba el anteproyecto de ley, estamos hablando de 2018, volvieron a haber elecciones, etcétera, etcétera, y no ha sido hasta realmente en junio de este año, del 2021, es decir, hace apenas 4 meses, que contamos con la publicación del BOE, que entra en vigor esta ley. Como decíamos antes, una ley necesita un desarrollo normativo, es decir, cómo aterrizamos los artículos que os voy a contar a la realidad, cómo los dotamos de un presupuesto y cómo tenemos en cuenta la legislación autonómica y las competencias autonómicas. Por tanto, el trabajo no está acabado. Además, la ley incluye, como veremos al final, una serie de artículos que
exhortan a la reforma de otras leyes, como es la ley del enjuiciamiento criminal, la ley de juzgados, etcétera, etcétera, que veremos después. Por lo tanto, el trabajo no se ha acabado en absoluto y tendremos que seguir trabajando desde Save the Children, como hemos hecho todo este periodo, y evidentemente todas las entidades de la sociedad civil, para realmente hacer que esta ley sea una ley aplicada. Dado que es una ley aplicable, tenemos que conseguir entre todas y todos que sea una ley aplicada en el contexto legislativo español. Lo primero que os quería comentar, y ya entramos en la propia ley, es la definición de violencia. Hemos tenido muchas leyes que abordaban la violencia contra la infancia a lo largo de la historia, pero siempre se circunscribían a un ámbito concreto, pues el ámbito de protección, incluso cuando los niños y niñas eran los que hacían la violencia. Esta es una ley integral y por tanto tiene en cuenta todos los tipos de violencia. Con esta ley entendemos por violencia toda acción, omisión, ahí estamos hablando de que también la negligencia es un tipo de violencia, eso tenemos que tener muy claro, sobre todo las entidades que nos dedicamos a la atención. El trato negligente que priva a las personas menores de edad de sus derechos y bienestar y que amenaza o interfiere su ordenado desarrollo físico, psíquico o social, con independencia de su forma y medio de comisión, incluida a través de las tecnologías de la información y la comunicación, especialmente la violencia digital, que no es menos violencia porque está en el entorno digital, es decir, la violencia psicológica en el entorno digital es igual de dañina que en el entorno físico y muchas veces es una continuación la violencia digital del entorno físico o es una primera toma de contacto que luego desembocará en una violencia física. Por lo tanto, no podemos bajar la guardia cuando hablamos de entorno digital y eso tiene mucho que ver también en la aplicación en las diferentes entidades porque cosas tan inocentes como hacer fotos o redes sociales, etcétera, etcétera, tienen un impacto directo en lo que luego pueden sufrir o no violencia estos niños y niñas. El ámbito de aplicación, como decíamos al principio, es para todos los niños independientemente de su situación administrativa. Es decir, esta no es una niña para una ley para proteger a los niños del sistema de protección o para proteger a los niños de determinado colectivo. Es una ley para todos los niños y niñas atendiendo al principio de no discriminación. Es una ley que, como decíamos antes, pone muchísimo énfasis en el entorno seguro. Entorno seguro entendido como aquel que respeta la totalidad de los derechos de la infancia, en primer lugar, y aquel que previene la comisión de actos violentos en cualquiera de esos entornos. También, evidentemente, es un entorno seguro cuando, una vez producidos, es capaz de detectarlos y actuar, pero sobre todo el énfasis lo pondremos en la prevención. Es decir, un entorno, bueno, luego lo desarrollaré. Es una ley que prohíbe cualquier tipo de violencia. A nivel legal, más o menos está claro, pero a nivel social, muchas veces queda un camino muy largo por recorrer para entender que los niños y niñas son sujetos plenos de derechos y no son un objeto de protección o no son una propiedad de los padres y madres. A efectos prácticos, si vamos por la calle y vemos a un hombre que pega a una mujer, al menos todo el mundo nos escandalizamos. Luego actuaremos o no actuaremos, pero por lo menos tenemos ya metidos en el imaginario colectivo el hecho de que eso está mal. Todavía falta mucho camino por recorrer para entender esto con los niños y niñas. Muchas veces cuando se comete violencia contra los niños, en un parque, un padre, una madre pegándole al niño, todavía como sociedad interpretamos que esto es potestad de los padres porque es un objeto de protección o un derivado de la familia y no un sujeto pleno de derechos por el hecho de serlo, por el hecho de ser niño o niña. Por tanto, esta ley prohíbe cualquier tipo de violencia y entendemos como violencia lo que hemos dicho antes, desde la negligencia hasta el castigo físico, la agresión sexual, etc. Y como decíamos antes, pone un marcado acento en las actuaciones de carácter preventivo, como luego veremos en detalle. Esta ley, como todas las leyes, tiene artículos específicos y medidas de disposición general, ¿vale? Entonces, al principio se hacen unas medidas en toda ley de disposición general y las disposiciones generales de esta ley son, el primero, reforzar el ejercicio del derecho de los niños y niñas y adolescentes a ser oídos. Eso se recoge en la legislación española, se recoge en la Ley de Infancia del 2015, se la recoge en la Ley Autonómica de Infancia y Adolescencia de 2018 y básicamente es el artículo 12 de la Convención de los derechos de la infancia de los niños y niñas de 1989 recogida en nuestra propia Constitución. Los niños y niñas deben ser escuchados. El sistema debe hacer
que el niño tenga la posibilidad de ser oído. Tenemos que adaptar el sistema al niño o a la niña y no adaptar el niño o a la niña al sistema. Y esto es uno de los ejes fundamentales que recorre toda la ley. En el caso de la discapacidad intelectual podemos aplicar exactamente el mismo patrón. Tenemos que hacer accesible el ámbito que sea a la infancia con discapacidad intelectual. No meter con calzador a la infancia con discapacidad física o intelectual en un entorno que puede resultar o que puede llegar a resultar hostil, o meter con calzador a un niño o una niña con cualquier tipo de problemática en un entorno que no está diseñado para esos niños y niñas. Tenemos que hacer entornos amigables para los niños y niñas, y eso pasa por reformar el sistema, no por reformar al niño o a la niña. La segunda disposición de carácter general es garantizar la erradicación y la protección frente a cualquier tipo de violencia, entendida como tal la discriminación y la superación de estereotipos de carácter sexista, racista, homófico, bifóbico, transfóbico, por razones estéticas, por razones de discapacidad, sea esta física o intelectual, de enfermedad, de aporofobia. Aporofobia es el concepto inventado por Adela Cortina, que se refiere al odio a la pobreza o la discriminación por el hecho de ser pobre, o exclusión social, o por cualquier otra circunstancia o condición personal, familiar, social o cultural. Aquí vemos como ya las disposiciones generales se nombra a la discapacidad intelectual o física como un elemento a tener en cuenta per se, en el sentido de erradicar cualquier tipo de violencia contra este colectivo específico. También pretende garantizar una actuación coordinada y la colaboración constante entre las diferentes administraciones públicas. Cuando se da un caso de violencia, sea en el entorno que sea, hay muchos agentes y el sistema tiene la fortaleza de la gente más débil. Es decir, un agente que no reporte, un agente que no actúe, un agente que no identifique, un agente que no actúe, hace que se vaya al traste toda la coordinación o todo el sistema. Por lo tanto, el sistema es tan fuerte como el más débil de sus componentes en ese sentido. Por lo tanto, tenemos que garantizar un sistema que pueda coordinarse, que se coordine y además eso es otro elemento que tenemos que tener en cuenta. La unión de todos los elementos es más que los elementos por separado. Por lo tanto, la coordinación, de nuevo, poner al niño o a la niña que ha sufrido violencia en el centro y articular todo el sistema a su alrededor y no al revés, no hacer que un niño o una niña pase como una pelota de frontón por todo el sistema, es lo que pretende esta ley. También, como disposición general, tiene en cuenta la creación de mecanismos de denuncia seguros, adaptados y confidenciales. En el caso de la discapacidad intelectual, la palabra adaptados es fundamental. De nuevo, tenemos que adaptar el sistema a los niños y las niñas y no al revés, y no hacer malabarismos. Y, por último, como disposición general, también hay que tenerlo en cuenta, es proteger la imagen del menor desde su nacimiento hasta después de su fallecimiento. Es decir, la imagen del menor es suya y tenemos que ser rigurosamente respetuosos con esta imagen. Aunque en nuestro día a día, en nuestro trabajo, nos parezca que sea, pues voy a enviar unas fotos o voy a hacer un chat del equipo para enviárselo la excursión que hemos hecho a la piscina a los... Esto es, si no tenemos los permisos específicos, si no contamos con el consentimiento, etcétera, etcétera, está violando a los derechos de ese niño o esa niña y por tanto sería objeto de delito, sin más, y tenemos que tener mucho cuidado también las entidades, principalmente por el niño o la niña, pero también, como luego veremos, para proteger a las propias entidades. De nuevo, como decíamos antes, de la misma forma que el sistema es tan débil como el más débil de sus instituciones, sus organismos, cada una de nuestras instituciones es tan débil como el más débil de los componentes de una organización. Es decir, da igual que lleves 100 años trabajando de manera impoluta por hacer un trabajo maravilloso con la infancia a nivel de notoriedad, a nivel de crisis reputacional, a nivel de todo, por un solo caso se puede ir todo al traste. Por lo tanto, tenemos que tener esto en cuenta en nuestro trabajo. Seguimos con las medidas de disposición general. Es imprescindible reforzar la autonomía y la capacitación de las personas menores de edad. Eso es especialmente importante. Las personas con discapacidad que ya pueden tener una problemática añadida para contar lo que les está pasando, para de manera autónoma empoderarse y poder ser sujetos de derecho pleno.
La individualización de las medidas según las necesidades de cada niño o niña adolescente. Evidentemente esto es de clara aplicación en el caso de los niños y niñas con algún tipo de discapacidad. Las medidas no se toman por paquete. Evidentemente tenemos que protocolizar, evidentemente tenemos que tener unos estándares, evidentemente, pero al final la actuación se hace con cada niño o cada niña individual, atendiendo al interés superior de cada niño o cada niña individualmente. Y eso es lo que cuenta. Un protocolo, un modelo de reporte no está por encima de los derechos de un niño o una niña. En el 99% de los casos, tener un buen protocolo, tener unas buenas medidas de reporte es lo que nos va a permitir tener una buena actuación con el niño o la niña. Pero eso no puede ir en contra de los derechos del niño o de la niña. Es decir, lo primero es el niño o la niña y a partir de ahí todos los mecanismos. Por lo tanto, la individualización de la respuesta es fundamental. También tiene que tener en cuenta la perspectiva de género, como hemos visto antes, la sobrerepresentación de las niñas en los casos de denuncia es evidente. En el caso de las niñas con algún tipo de discapacidad, cuando hablamos de violencia sexual, etcétera, también tenemos que tenerlo en cuenta. Como decíamos antes, de nuevo, el derecho a la participación, especialmente importante en el caso de los niños con algún tipo de discapacidad. Tenemos que garantizar la posibilidad de su participación. Hay muchos tipos de discapacidad, hay muchos grados de discapacidad. Tenemos, de acuerdo con el principio que hablábamos antes de individualización, tenemos que adaptarnos para que el niño pueda expresar y pueda participar, es decir, pueda expresar su opinión y que esta opinión sea tenida en cuenta. Eso en el día a día podemos hablar de una tutela, podemos hablar de unas medidas o otras, podemos hablar de cualquier cosa. La accesibilidad debe ser universal para hacer efectivos los mandatos, es decir, cualquier niño o niña, incluidos aquellos que tienen algún tipo de discapacidad física o intelectual, deben poder acceder. Y contempla un apoyo especializado a las personas mayores de edad que hayan cometido algún acto de violencia. Si son niños o niñas y también son infractores, no dejan por ello de ser niños o niñas y por lo tanto hay que contar con apoyo especializado para revertir o mejorar o trabajar esa situación en base al buen trato y a la prevención de la reincidencia. Gran parte de esta ley, ya entramos en el articulado, tiene que ver con la sensibilización. Es decir, si no hay un apoyo por parte de la sociedad, no vamos a conseguir mucho. Es decir, los poderes públicos actuarán de manera más urgente o menos urgente en función del clamor social que se pueda producir. Por tanto, la sensibilización de la sociedad es fundamental, tanto para la articulación de la ley como para concienciar de que existe la violencia y que esta no es permisible en cualquier entorno, el entorno educativo, el entorno familiar, etcétera. Por tanto, un proceso de sensibilización parecido al que se ha dado con respecto a la violencia machista, la violencia de género, es fundamental. Que no estoy diciendo que se haya alcanzado el máximo y todavía sigue, por supuesto, habiendo violencia de género o violencia machista, pero se ha avanzado en recursos y al menos, y aunque hay algunas voces, incluso desde grupos y fuerzas políticos que lo niegan, empieza a haber o ya hay un cierto consenso generalizado de que es una violencia que existe. Esto nos queda mucho todavía para poder alcanzarlo en el caso de los niños o las niñas. Por lo tanto, discúlpame. Esta ley contempla campañas de sensibilización para fomentar el buen trato y el rechazo y la eliminación de cualquier tipo de violencia contra la infancia. Asimismo, contempla medidas de prevención y detección precoz frente a la violencia y esto tiene que ver con la especialización y la formación interdisciplinar. Es decir, en cualquier centro, en cualquier espacio donde trabajemos con niños y niñas, debe haber una especialización. Los profesionales deben entender lo que es la violencia, deben entender lo que es un niño o una niña. Muchas veces contamos con recursos especializados en violencia y a veces contamos con recursos especializados en infancia, pero muy poquitas veces contamos con recursos especializados en violencia contra la infancia. Por lo tanto, esto es uno de los elementos y otro de los elementos es en cualquier entorno donde los niños o las niñas estén, nuestras propias asociaciones o los centros educativos o el entorno sanitario o el entorno jurídico o judicial, etcétera, también debe haber una especialización en violencia, una formación continua de los profesionales para mejorar la práctica profesional, dado que estamos hablando de niños y niñas con unas características especiales o específicas y con unos derechos asociados que les son propios. Eso se multiplica, según mi punto de vista, por 20 cuando estamos hablando de infancia, que ya es
puede ser un grupo vulnerable per se. Cuando le añadimos el adjetivo, la coletilla con discapacidad, sea de cualquier tipo, la vulnerabilidad se multiplica. Por tanto, cuanto mayor es la vulnerabilidad o el riesgo de vulnerabilidad, mayor debe ser la especialización y la formación interdisciplinar de los profesionales. Esta ley contempla planes y programas de prevención para la erradicación de la violencia frente a la infancia y la adolescencia, consistente en medidas específicas en los diferentes ámbitos. Después iremos ámbito por ámbito para ver qué medidas específicas contempla la ley. Una acreditación para todo el personal, incluido el voluntariado y personal en prácticas de certificado negativo ante antecedentes sexuales. Hasta hace muy poquitos, ante los profesionales, teníamos que prestar, o sea, tener este documento de antecedentes sexuales. Ahora se ha incluido de manera formal también a los voluntarios. Muchas de nuestras entidades trabajamos con muchos voluntarios o la gente en prácticas, y eso es importante. Y también esta ley contempla el acompañamiento a las familias para ejercer una parentalidad positiva. Y eso también muchas veces en el caso de una infancia con discapacidad, que puede ser difícil si no tienen las herramientas adecuadas en el entorno familiar. Muchos padres y madres no tienen por qué ser especialistas en cuidados o en parentalidad positiva, no lo es ninguno. Cuando estamos hablando de una situación que puede ser más complicada en el entorno familiar, o que puede desatar el estrés, o que puede hacer más difícil el cuidado de estos niños y niñas, pues mayores herramientas y mayor acompañamiento les tenemos que poder prestar para que ejerzan una parentalidad positiva en el entorno de su propio hogar. Los derechos a los que hace referencia esta ley, como decíamos antes, son el de ser oído y escuchado, ya lo hemos hablado por activa y por pasiva, también el de ser informado y asesorado en función de su madurez, en función de sus casuísticas de cada uno de los niños y niñas. Evidentemente, informado y asesorado no es darle la ley en bruto y decirle estudiatelo y ya me preguntas después, es adecuarla a la madurez de los niños y niñas. Esto es especialmente importante para los niños con algún tipo de discapacidad intelectual. Hacer cómics, hacer dibujos, hacer lo que sea para que el niño o la niña esté informado y esté asesorado de lo que puede hacer a la hora de denunciar un caso de violencia. Tienen derecho a la atención integral que comprende desde las medidas de protección, apoyo, acogida y recuperación. Es decir, no se acaba nuestro trabajo cuando ya hemos detectado, cuando ya hemos protegido, sino que también tiene que ir todo el proceso hasta la recuperación final del niño o de la niña. Esta ley legitima a los niños y niñas y adolescentes para la defensa de sus derechos e intereses frente a todos los procedimientos judiciales que tengan aparejadas una causa de violencia. En el desarrollo normativo veremos cómo se puede aplicar esto específicamente a los niños y niñas que tienen algún tipo de discapacidad intelectual, porque aquí depende mucho de la madurez que tengan esos niños y niñas, pero en principio están legitimados para poder ejercer la defensa de sus propios derechos. Y el derecho a la asistencia, por supuesto, jurídica gratuita. Como sabéis, se ha hecho desde hace muy poquito tiempo en Valencia. Hay un turno especializado de oficio de abogados especialistas en derechos de la infancia. Ese sería el germen de lo que se debería desarrollar a gran escala en el entorno normativo y competencial de la Comunidad Valenciana. Como medidas específicas para la ciudadanía en general, se refuerza el deber de comunicación, es decir, ya estaba incluido en la legislación previa, pero se refuerza el deber de comunicación, como decía antes Noemí, es decir, si cualquiera de nosotros tenemos constancia o noticia de algún caso de violencia, tenemos la obligación de notificarlo. Muchas veces, sobre todo cuando hablamos de violencia sexual, tenemos muchísimos reparos. Oye, es que me puedo cargar a la familia. Oye, es que yo no estoy seguro. Oye, mil veces equivocarnos, que se haga un procedimiento, que se compruebe que no hay ningún problema, a llegar demasiado tarde y perpetuar esta violencia en cualquier entorno que estén sufriendo los niños y las niñas. Más en el caso de niños y niñas que tengan algún tipo de dificultad añadida a la hora de denunciar o a la hora de visibilizar qué está pasando, o a la hora de reconocer que están sufriendo violencia, como puede ser el caso de los niños y niñas con algún tipo de discapacidad intelectual. Esto para la ciudadanía en general, para los profesionales se refuerza con el deber de comunicación colegiado. Es decir, si esto es una obligación de toda la ciudadanía en general, para nosotros y nosotras que somos profesionales tenemos la obligación. Es decir, si tenemos algún tipo
no voy a hacer prueba de noticia de que algo esté pasando, y dado que tenemos la obligación de formarnos para poder detectarlo en nuestros ámbitos de trabajo, tenemos que notificarlo. Tenemos que notificarlo para ver qué ha pasado. No implica necesariamente una denuncia, implica una investigación, implica asegurarnos de que este niño o esta niña no está sufriendo cualquier tipo de violencia en cualquier ámbito. Y esto es lo que refuerza la ley. Es decir, si no lo hacemos, estamos cometiendo un delito. Si nosotros tenemos constancia de que está produciendo algún tipo de violencia contra la infancia y no notificamos este tipo de violencia, o damos el primer paso, estamos infringiendo la ley directamente como profesionales. Esto incluye los contenidos ilícitos de Internet. Aquí la denuncia es mucho más complicada cuando hablamos de, por ejemplo, páginas porno. Es decir, he visto una página porno y hay unos menores. Aquí la notificación es igualmente obligatoria porque está recogida tal cual, pero es mucho más difícil saber dónde está ubicado el servidor, etcétera. Pero si tenemos noticia de que alguien de nuestro entorno está subiendo fotos de cualquiera de las personas con las que trabajamos que pueden ser degradantes o que pueden ser humillantes o que pueden ser, pues ahí sí que tenemos la obligación de poder hacerlo. Como decía antes, ahora vamos a ir ámbito por ámbito. Entonces, antes era el deber de denuncia de manera general y para los profesionales. Ahora voy a ir ámbito por ámbito. Empezamos con el ámbito familiar. En nuestro trabajo diario tenemos muchísimo contacto con las familias. Es imprescindible para hacer un buen trabajo. Entonces, para el ámbito familiar, la ley contempla el apoyo para prevenir factores de riesgo desde la primera infancia y fortalecer los factores de protección y la labor educativa y protectora de esta familia. Es decir, podemos acompañar para detectar, para fortalecer esta capacidad para prevenir que se produzca. Es decir, si trabajamos con la familia, pongo como ejemplo, en parentalidad positiva, o hacemos grupos de apoyo, o hacemos un trabajo muy, muy continuado, pues posiblemente estemos contribuyendo a prevenir que se pueda dar un caso de violencia dentro de la familia, aunque no estemos nosotros delante. Por lo tanto, ayudar y apoyar a prevenir esos factores de riesgo de acuerdo con lo que detectemos y haciendo un trabajo con estas familias puede ser muy, muy importante. Promover proactivamente el buen trato. Esto es de cajón, pero a veces se nos olvida, incluso como profesionales, que el ámbito privado no es privado para la infancia. Se están vulnerando derechos de la infancia, aunque sea en el ámbito privado, en el ámbito doméstico o en el propio domicilio, también se está infringiendo al menos esta ley. Por tanto, promover proactivamente desde nuestras organizaciones el buen trato. En el caso de una ruptura familiar, están contempladas actuaciones específicas de las administraciones públicas para proteger el interés superior del niño. Es decir, lo primero que tiene que contar no es el derecho del padre a ver al niño, no es el derecho de la madre, no, es el derecho, es lo que mejor convenga para el perfecto cumplimiento de los derechos del niño o de la niña. Eso es el concepto jurídico de interés superior del niño. Hay varias artículos que aterrizan este concepto jurídico dentro del propio Comité de Derechos del Niño y la Niña, pero para entendernos lo que esto significa es que cualquier decisión de primar lo que convenga al niño o a la niña teniendo en cuenta la opinión del niño o la niña. Es decir, en un caso de tutela, o un caso de separación familiar, o en un caso de lo que sea, no tenemos que anteponer el derecho del padre, es que si no el padre no va a ver nunca al niño, o el derecho de la madre, es que la madre no sé qué, o el derecho de la abuela, no, lo que prima es el derecho del niño del niño o de la niña, que es exactamente lo que estábamos contando en el siguiente artículo, es la protección de su interés superior. Y en el ámbito familiar, que es donde se producen muchas de las casuísticas o de la violencia de género, contra la madre, tener en cuenta que el niño o la niña es tan víctima como la madre, aunque no sufra golpes directamente. Es decir, estar en un entorno donde está maltratando, violando, insultando a la madre, es un entorno violento para el niño o la niña y por tanto tenemos que darle respuesta a la madre, por supuesto, que es la víctima de la violencia de género, pero también al niño o a la niña que vive en ese entorno como víctimas también de este tipo de violencia, aunque no sufran un golpe directamente. En el ámbito educativo, no sé si las entidades que están hoy presentes pertenecerían al ámbito educativo o más de protección, pero en el ámbito educativo se pretende una educación accesible, igualitaria, inclusiva y de calidad que permita el desarrollo pleno
Eso tiene que ver mucho con la educación afectivo-sexual. Aquí en el ámbito educativo contamos con el programa PIES, es un programa que está bien, es pionero en el conjunto del Estado español, pero se puede quedar corto incluso su adaptación para personas que tengan algún tipo de discapacidad intelectual. Es decir, la educación afectivo-sexual, que fue precisamente lo que hizo que el PP se abstuviese aquí, no votó en contra, pero se abstuvo de la aprobación de la ley de infancia y adolescencia, es fundamental. O sea, muchas veces cuando se habla de afectivo sexual la gente se asusta un poco. Estamos hablando de cómo un niño o una niña es capaz de interpretar que lo que está viviendo es un tipo de violencia o qué tipo de abrazo puede no ser lícito o cómo protegerse o cómo identificar o cómo pedir ayuda cuando lo reconoce. Por lo tanto, es fundamental para la prevención de la violencia que les brindemos estas herramientas a los niños o niñas, que no es solamente puramente mecánica o biológica, es decir, no es qué hay que hacer para tener un hijo y cómo funciona el sistema reproductor, que es muchas veces lo que se da en una clase de reproducción o una clase afectivo-sexual, es mucho más allá. Es reconocer cuál es una relación sana para los niños y niñas y cómo protegerse de relaciones que puedan ser tóxicas porque contienen violencia para estos niños y niñas. En el entorno educativo es imprescindible los planes de convivencia. Aquí contamos a través del programa Previ de planes de convivencia, pero muchas veces es la capacidad del propio equipo docente o directivo, su implementación o no. Aquí se refuerza. Se refuerza también la inserción del alumnado en el entorno digital. Como vemos, muchas veces la violencia viene de este entorno. Se contemplan protocolos específicos de actuación en todos los centros y se genera una figura nueva. Muchas veces estamos viendo que la barrera para denunciar o para actuar es que los profesores decían, es que yo no lo sé, es que yo no soy especialista, es que, bueno, pues a partir de ahora vas a tener que ser especialista. Está contemplada formación en todos los ámbitos de cualquier persona que trabaje con infancia, pero además se genera este coordinador de bienestar y de protección para poder ayudar a esta identificación y esta prevención y esta actuación frente a la violencia en un entorno educativo. Educación superior lo voy a pasar porque vamos un poquito mal de tiempo. Luego la tendréis, pero esto no afecta tan directamente a los niños y niñas que atendemos, por lo tanto, igual es de menos interés para vosotros y vosotras. En el ámbito sanitario, se contemplan actuaciones y la elaboración de protocolos específicos, ya lo sé, de la Comunidad Valenciana, quizás falte mejor coordinación entre los diferentes elementos, sanitario, educativo, protección, etcétera. Protocolos comunes de actuación, como decíamos antes, creación de una comisión frente a la violencia contra los niños y niñas y adolescentes que impulse las medidas necesarias en este ámbito y una garantía de atención universal que aquí ya en la Comunidad Valenciana por la Ley de Salud Universal la tenemos. Quizás haría falta tener recursos más especializados en el aspecto de salud mental para poder atender a los niños y niñas que han sufrido este tipo de violencia. De hecho, como sabéis, se ha nombrado un comisionado específico por parte de Presidencia para desarrollar toda una estrategia de salud mental en la Comunidad Valenciana, dados las enormes tasas de problemas que se han detectado, sobre todo a raíz de la pandemia y del confinamiento, etc. En el ámbito de los servicios sociales, y esto nos afecta, los agentes de servicios sociales pasan a tener carácter de agente de autoridad, como los profesores o los médicos, y por tanto podrán solicitar la colaboración de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de los servicios sanitarios o de cualquier otro organismo público. Se pone muchísima atención en la atención primaria y especializada. De nuevo aquí, apoyo a la familia. Cuando ya tenemos que intervenir, cuando la familia no es capaz de dar una respuesta, ya estamos empezando a fracasar si no le hemos dado previamente a la propia familia las herramientas y el apoyo que necesiten para hacer una intervención individualizada. Es decir, la institucionalización de un niño o de una niña, salvo casos muy específicos, debería ser la última opción. Y más un modelo de acompañamiento de los niños y niñas. También un sistema de seguimiento y registro. Como decíamos antes, muy pocas veces conocemos cuál es el universo del que estamos hablando, sobre todo cuando hablamos de determinada población, es decir, cuánto
¿cuántos niños y niñas con discapacidad intelectual sufren violencia sexual en la Comunidad Valenciana? Pues es muy difícil de saber, porque muchas veces no están disgregadas y encima sean niñas, y encima que sean pertenecientes a servicios sociales. Es que es muy difícil. Y por lo tanto, si no tenemos datos, es muy difícil dimensionar la respuesta que queremos darle a estos niños o a estas niñas, y por lo tanto que esto se refleje en los presupuestos. Y finalmente un listado de indicadores de riesgo ampliado que puedan recoger situaciones específicas en función de las diferentes comunidades autónomas. Todas las comunidades autónomas pueden recoger casuísticas similares, pero hay algunas casuísticas específicas, no en el ámbito de la discapacidad intelectual, pero sí, por ejemplo, en el ámbito de menores extranjeros que han venido a España sin referente familiar. Pues la situación que hay en comunidades como puede ser La Rioja, con 2 menores extranjeros no acompañados, acogidos, o la situación de Andalucía con varios miles, pues puede ser totalmente distinta, por lo tanto se puede dimensionar en función de casuísticas especiales, pero no en el caso de violencia contra la infancia con discapacidad intelectual, porque las casuísticas son muy parecidas y no hay una mayor tasa de niños con discapacidad en Extremadura que en Cataluña. No sé si me explico. Nuevas tecnologías, imprescindibles las campañas de educación, sensibilización, formación, capacitación, etcétera. Un servicio de línea en ayuda que sea especialista en ese tipo de violencia online. Pensemos que es la primera vez en la historia que las víctimas pueden tener un conocimiento técnico, de conocimiento de la herramienta. Los niños y niñas pueden crear una cuenta de Twitter o chatear en 2 segundos, pero no tienen la madurez para reconocer los riesgos potenciales que pueda haber en el entorno digital. Esto evidentemente se multiplica exponencialmente en el caso de los niños y niñas con algún tipo de discapacidad, el reconocimiento de estos riesgos. Pero es como decía en la historia, que los niños y niñas tienen mayores conocimientos técnicos que los adultos. Por lo tanto, ahí nos obliga a los adultos que estamos en contacto con la infancia a un sobreesfuerzo para entender qué es este entorno digital, cuáles son los riesgos asociados, cómo de inocente o no puede ser una simple fotografía en las redes sociales, etcétera. También diagnósticos periódicos y colaboración público-privada. Como decíamos antes, muchas veces, por ejemplo, los servidores pueden estar en un país tercero, entonces la persecución puede ser muy complicada. Nosotros tuvimos un caso y como el servidor estaba ubicado en Letonia, pues era muy difícil conseguir los datos de quién había sido la persona que había contactado con niños de nuestros programas para determinadas proposiciones. Hasta que al final se consiguió, y se consiguió el IP, y se consiguió determinar que la persona que tenía ese alias era un vecino de tal municipio, y por lo tanto se pudo conseguir, pero es muy difícil sin la colaboración de las entidades privadas que al final gestionan todo este mundo paralelo que es el mundo digital. En el ámbito del deporte y el ocio, que también todas nuestras entidades pueden hacerlo, es imprescindible los protocolos de actuación. Se genera una figura parecida a la que veíamos en el entorno educativo, pero en este caso es el delegado de protección. Y hay necesidad de una formación específica también, si vuestro ámbito de actuación es el deporte y el ocio, teniendo en cuenta a la hora de generar vuestros propios protocolos, que luego hablaremos. Fuerzas y cuerpos de seguridad, se prevén unidades especializadas, igual que hay en mujer, para infancia, adopción inmediata de medidas provisionales de protección, es decir, no podemos esperar a tener la seguridad, tenemos que actuar, es mejor que nos equivoquemos 100 veces a que esperemos demasiado. Diligencias con la intervención estrictamente necesaria, son niños y niñas, no podemos victimizar o revictimizar a estos niños y niñas, por lo tanto la intervención y el número de agentes que intervengan tiene que ser el mínimo imprescindible, y con unas si en el caso de las mujeres es evidente, en el caso de los niños y niñas más todavía. Es decir, no puedes hacer una visita al centro educativo vestido de uniforme, llegando en un coche patrulla con todas las luces encendidas, porque estás poniendo una diana a ese niño o a esa niña que está sufriendo violencia. Además lo estás humillando, y además estás haciendo visible una situación que igual se podría resolver de manera más fácil si fuera más privada, etcétera, etcétera. Y una atención basada en el buen trato y la posibilidad de denuncia de los niños y niñas por sí mismos. La creación de una agencia española de datos que pueda cruzar los datos de las diferentes comunidades autónomas, que pueda disgregar los datos, que sea capaz de dimensionar la problemática para adecuar la respuesta, también es imprescindible y está contemplado en esta ley.
Las actuaciones de protección, y esto nos afecta directamente. Lo que se pretende es la generación de entornos seguros donde de manera obligatoria se apliquen los protocolos de actuación que establezca la entidad pública de protección de la infancia y que contendrán las actuaciones que deben seguirse para prevención, detección precoz e intervención frente a posibles situaciones de violencia. Muchas veces podemos tener protocolos de si detectamos esto tenemos que llamar a servicios sociales o si detectamos esto tenemos que llamar a la policía, pero muy poquitas veces tenemos en cuenta la prevención, es decir, qué normas, qué protocolos sencillos y adecuados a nuestra propia intervención dificultan o hacen imposible que se dé un caso de violencia en el entorno que estamos gestionando con infancia que ya es vulnerable per se. Os pongo un ejemplo. Si tenemos un protocolo y este protocolo se forma a los profesionales de nuestro entorno en este protocolo, se socializan las normas, se explican por qué son estas normas y ese protocolo, por ejemplo, contiene la norma: en ningún caso habrá una persona adulta en un espacio cerrado con un niño o una niña. Pues esto ya está evitando que se pueda producir una casuística que puede dar pie a la violencia. Si en el protocolo textualmente pone ningún profesional de esta entidad va a acompañar a ningún niño o una niña a su domicilio en su coche particular. Pues, oye, pero es que no venían los padres a recogerlo, ya, pero es que pues te esperas en el centro y además acompañado, pero no puedes meter en un coche porque eso puede generar situaciones de violencia que, como decíamos antes, tiene un impacto directo en la vida de los niños y niñas y eso es prioritario y principal, pero también de las entidades. Es decir, eh, tenemos que ser muy estrictos para proteger a los niños y a las niñas y también, y en segunda medida, para proteger a las propias entidades y evitando la situación, se evita que los niños y niñas, evidentemente, sufran violencia, pero también entrar en un momento en el que se pueda cuestionar toda la intervención que hace una entidad o que haga todo un sector y que se pueda cuestionar el trabajo magnífico que hace el 99,9% de los profesionales y las profesionales. Es imprescindible por su gravedad, protocolos específicos para la violencia sexual y en el entorno digital, mecanismos de queja y denuncia adaptados a los niños y niñas, que los niños y niñas puedan quejarse o tengan un lugar o una persona referente para poder quejarse. Es decir, si a quien se lo tiene que decir el niño es la persona que está a cargo del niño y que ha abusado sexualmente, pues muy difícilmente va a prosperar esa denuncia. Por lo tanto, tenemos que asegurar que haya mecanismos para que el niño pueda expresar lo que le ha pasado, mecanismos independientes, que estén incluso independientes de la junta directiva, por si en algún momento lo pudiera tapar o pudiera tener la tentación de que, oh Dios mío, esto lo vamos a tapar o vamos a solucionarlo, pero sin que trascienda demasiado, etcétera. Por lo tanto, tienen que ser mecanismos de denuncia que aseguren que esto va a tener una continuidad o que se va a investigar y, por supuesto, adaptados a los niños. O sea, un protocolo incomprensible para los niños y niñas no sirve para nada. Una atención especial con la posibilidad de traslado para proteger el interés superior del niño o de la niña y su bienestar y una supervisión periódica y una comunicación continuada por parte con el Ministerio Fiscal, que es que, como sabéis, tiene competencias en esta materia. En los procesos de tutela administrativa se refuerza el derecho de los niños y niñas a la elección de sus representantes, la prohibición de las contenciones mecánicas a una cama u otros objetos fijos de los centros de reforma y para las personas menores de edad con trastornos de conducta. En el caso de las personas con algún tipo de discapacidad intelectual, tendríamos que analizarlo en su desarrollo posterior. O sea, esto es lo que prohíbe por ahora. ¿Cómo adaptar esta legislación a casos en los que la contención debe ser necesaria para evitar autolesiones, etcétera? Lo tendríamos que analizar más en profundidad en su desarrollo normativo. La cesación de la tutela administrativa, ampliando de 6 a 12 meses, y la regulación de las condiciones y procedimientos aplicables de las solicitudes de acogimiento transfronterizo, bla, 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 que eso no nos afecta a vosotros en este caso. En el ámbito de la justicia, y con esto voy a acabar los diferentes ámbitos, se prevé la especialización de los juzgados y la fiscalía. Es imprescindible contar con especialistas en materia de derechos de infancia y que además estos juzgados
como decíamos antes, y sobre todo en el ámbito judicial, pongan al niño o a la niña en el centro y no en el niño o la niña que vaya rebotando por todo el sistema, victimizándose o revictimizándose en todo el proceso. Eso también contempla la formación especializada de abogados, jueces, fiscales, letrados de administración, un turno de oficio entre los colegios de abogados especialistas en infancia, aquí ya se está poniendo en marcha en la Comunidad Valenciana. La obligatoriedad de la prueba preconstituida, como decía antes Noemí, para aquellos los menores de 14 años o para las personas con discapacidad intelectual o necesidades de, necesidades de especial protección. La prueba preconstituida, para quien no lo sepa, es lo que para evitar la victimización secundaria o que el niño o la niña tenga que contar su relato a diferentes personas. Y de manera natural, además, este relato puede variar porque los procesos se pueden alargar durante años y la percepción que tenían al principio y al final puede variar, lo cual hace que el abogado de la defensa pueda apelar al principio de contradicción de los niños y niñas, por lo tanto, el sobreseimiento de los casos. Por tanto, puede afectar al número de sentencias y de condenas de personas que han cometido algún tipo de violencia y también victimiza a los niños y a las niñas. Uno de los elementos que previene esta victimización secundaria es la prueba preconstituida, es decir, grabar una sola vez con todas las garantías procesales el testimonio de los niños o las niñas y que luego ese testimonio sea tenido en cuenta durante todo el proceso posterior para no someter a los niños a otros a todo este calvario que puede suponer. Esto aquí en Valencia tenemos para hacer la prueba constituida las cámaras GESEL, que hay dos en Valencia, dos en Alicante y una en Castellón. Nosotros vamos más allá y pedimos no solamente la cámara GESEL, sino que todo el principio de ventanilla única en base a la Barnahus, que es la casa de los niños, un modelo nórdico que lo ha asumido como propio el Botánico 2, entre una de sus prioridades, y lo que hace es que no solamente la prueba constituida se haga con esas garantías, sino que todo el entorno donde se hace la denuncia, se hace la atención, se hace la exploración, se hace todo el proceso, se haga en un único entorno y que además sea amigable para la infancia fuera de un ámbito jurídico y judicial, porque tú puedes tener una cámara GESEL adaptada y con sillitas pequeñas y muy monas, pero el niño para llegar a esa cámara GESEL dentro de los juzgados ha tenido que pasar por la policía, ha tenido que pasar por eso de seguridad, ha tenido que pasar por 1000 historias de un entorno realmente hostil para un niño o una niña que además pueden afectarles o impactarles directamente. Y en el caso de los bienes extranjeros no acompañados, la prohibición de los desnudos integrales y métodos invasivos para la determinación de la edad, que eso os impacta menos. La reforma de la dispensa de denunciar y de declarar, es decir, no hay dispensa posible cuando hay un caso de violencia hay que declarar. La ampliación, como decía antes Noemí, en el cómputo de plazo de prescripción de los 18 a los 35 años de edad. Esto lo que implica es que antes el tic-tac del reloj, la caducidad de la denuncia, empezaba a contar cuando el niño o la niña cumplía los 18 años. Y en función de la gravedad del delito, teníamos entre 5 y 15 años para denunciar. Muchas veces hacía que cuando la persona ya adulta tenía la madurez suficiente o tenía la fuerza suficiente, más que la madurez, la fuerza suficiente para poder denunciar, ya había prescrito el caso, porque tenemos que tener en cuenta que muchas veces son personas muy cercanas al entorno, o sea, denunciar a tu padre, denunciar a tu padrastro, denunciar a tu monitor, denunciar al profesor más popular del colegio es muy complicado. Ahora se amplía y aunque los tiempos son los mismos, entre 5 y 15 años, el tic-tac, por así decirlo, empieza a contar desde los 35 años. Por tanto, sería mínimo 40, máximo 55, máximo 50 para poder denunciar. Nosotros queríamos un poquito más, pero esto mejora sustancialmente la denuncia. También se generan nuevos tipos delictivos para la protección de los niños y niñas, como la incitación al suicidio, la incitación a la anorexia, etcétera, o la autolesión, que antes no era un tipo de delictivo y ahora sí. Y la modificación de sustracción de personas menores de edad, habitualmente por parte del padre, etcétera, un régimen de visitas, etcétera. ¿Vale? Como he ido muy rápido, bueno, os cuento, ahora ya lo hemos dicho antes, hace falta aterrizar todos estos conceptos que están en la ley y las diferentes en una normativa estatal y en las competencias autonómicas, y esto es fundamental, y que los presupuestos nacionales y autonómicos tengan la capacidad de ponerlo en práctica.
Y después hay diferentes conferencias sectoriales, etcétera, que no voy a entrar. Lo que sí que voy a entrar es que esta ley invita, o sea, no invita, no, hace que se tengan que modificar otras leyes, como es la ley de especialización de juzgado y fiscalía, etcétera, para adecuarse. Y con esto lo dejo para dejar tiempo a las preguntas. Tengo ese que he ido súper rápido, lo siento. Muchas gracias, Rodrigo. Además, un sobreesfuerzo importante porque bueno, ha sido muy sencillo escucharte. La verdad que sí, que no es esa vez que alguien viene a contarte una ley y como que cuesta seguirte, sino que ha sido muy, la verdad que ha sido muy digerible y muy interesante escucharte. También con ello, bueno, te agradecemos el sobreesfuerzo porque sí que es verdad que cuando uno tiene que contar algo de tirereta, así que muchas gracias Es que también por eso. es que es una ley muy grande, es decir, hay Claro, muchos claro, sí, ámbitos sí, y muchos de totalmente, ellos nos tocan, porque o trabajamos en coordinación con los coles, o trabajamos en coordinación claro. con sanidad, o al final nos No, tocan todos los ámbitos. claro, pero te agradezco porque bueno, has ido señalando y destacando para nuestro ámbito, ¿no? Esa especial vulnerabilidad en aquellos artículos, en aquellas partes en la que lo has hecho, ¿no? De hecho, bueno, pues yo te escuchaba y decía, ¿no? Y pensaba, al final la ley pone sobre la mesa todo lo que queda por hacer, ¿no? Porque en realidad es mucho lo que queda por hacer y destacar, bueno, pues cuestiones tan importantes como has destacado, ¿no? De la ley de pues eso de que todos y todas seamos capaces de conseguir realmente entornos seguros, ¿no? El tema de, también pensaba, ¿no? En cómo de alguna manera también desde Plan Inclusión pues venimos trabajando hace tiempo un montón de cosas que tienen que ver con eso, ¿no? Por ejemplo, el tema de la prevención de abusos a menores con discapacidad, lo trabajamos muchísimo, que también tenemos un servicio sexológico especializado, toda la educación afectivo-sexual que estamos haciendo durante estos años, ¿no? No solo a los más pequeños y las más pequeñas, sino también a las personas adultas que ha sido en ese momento cuando han encontrado esos espacios para revelar después de esos talleres, ¿no? Pues que han sufrido situaciones, que lo que les había pasado había sido, ¿no? Y es francamente duro y luego, pues bueno, también cosas que nos preocupan muchísimo en nuestro ámbito, como es la violencia digital, porque también estamos trabajando desde Plena mucho el cómo facilitar, porque es verdad que también las redes sociales e Internet para nuestro colectivo puede suponer también un apoyo muy importante, ¿no? Y una forma de participar maravillosa y de inclusión, pero claro, también hay que formar mucho en esta prevención de buen uso de Internet. Bueno, pues cuestiones a reflexionar tan importantes como lo de que los niños y las niñas no son objetos, ¿no? Ni propiedad, ¿no? Eso, yo por ejemplo, que soy mamá primeriza, pues es como que te marcas un montón de cosas y es verdad que eso tienes que tenerlo presente porque en el día a día es verdad que en nuestra cotidianidad vas al parque, al supermercado y ves muchas situaciones que no están indicando un buen trato, ¿no? Ya no tiene solo que ver con esa agresividad más física que yo creo que siempre es más fácil de detectar, ¿no? O genera más rechazo, pero hay un montón de cosas ahí normalizadas de las violencias contra la Totalmente. infancia. Totalmente. Y hace falta una sensibilización social. O sea, hay cosas que ya hemos superado totalmente. Es decir, a nadie se ocurriría en una conversación decirle a tu pareja, mujer, insultarle. En cambio, lo vemos totalmente normal con un niño o una niña, etcétera. O sea, que no es ante la violencia física, por supuesto, sino la negligencia, el insulto, Sí, Totalmente. Nos sí, queda sí, sí, mucho. sí, sí. Nos queda mucho, nos queda mucho. Y bueno, y luego también me alegra, ¿no? Yo que soy una, bueno, pues una activista feminista importante, o sea, es un tema que me preocupa mucho, el tema de que salga una ley con perspectiva de género cuando es algo tan ausente, ¿no? En la mayoría de leyes españolas y así va, ¿no? La cuestión, pues me parece fundamental, ¿no? Que decir que eso también es necesario. Y bueno, yo creo que vamos a dar un poco turno a ver si a alguna de las personas que están conectadas le apetece compartir algo o preguntarte alguna duda, alguna reflexión. Ya tenemos por aquí a Ángeles. Si queréis primero preséntate, Ángeles, y así después pues, te podemos conocer y haces tu pregunta o reflexión. Sí, bueno, en primer lugar, estoy con el móvil, no sé si me oiréis bien y me veréis, pero bueno, Sí, te eh, oímos y te vemos bien, Ángeles. me alegro. Bueno, felicitar al ponente porque resumirla tan bien y tan claramente tiene muchísimo mérito, ¿eh? Y bueno, yo soy profesional, me dedico a la mediación con personas con discapacidad, soy facilitadora policial y judicial, formada con vosotros en Madrid.
Y bueno, además hago asesoramientos y bueno, hago bastantes cosillas, ¿no? Y también soy activista jurídico en temas de violencia de género. Y quería preguntarle, bueno, a ver, realmente qué opina, porque nos encontramos muchísimo con que cuando hay negligencias en los cuidados, cuando hay hijos con discapacidad y hay situaciones de divorcio y contenciosos así pues, complicados, vemos, nos encontramos con que todo ese personal externo que atiende a menores, terapeutas, demás y demás, a los cuales al final hay que acudir a ellos, porque, bueno, sobre todo cuando hay una discapacidad de este tipo, ya sea intelectual o del desarrollo y hay dificultades en la comunicación, pues se requiere, ¿no? Y les encontramos muy reacios profesionales. Y a mí me preguntan muchas familias, y bueno, ¿y cómo los animamos para que, en fin, faciliten la información y una información sin tanto miedo a esto de implicarse en un contencioso por divorcio, por ejemplo? Yo no tengo la respuesta, no sé si el ponente la tiene. A ver, encontrar esa fórmula sería la fórmula del millón. Pero lo mismo pasa en otros ámbitos, es decir, la comunidad educativa que se implique y pueda detectar y meterse en lo que puede ser un juicio de de varios años es complicado. En el ámbito sanitario menos, porque es como hay pruebas y evidencias físicas, pues es más palpable, por así decirlo, la violencia. A ver, yo creo que nos queda un larguísimo proceso, en primer lugar, para formar y capacitar a los profesionales. Es decir, lo que marca la ley es que hay que formarlos, pero desde luego en muchos ámbitos todavía no están formados, sobre todo en infancia. Y luego concienciarlos también como profesionales. Es decir, genera mucho miedo y mucho temor a cualquier persona porque va a marcar o puede marcar la vida de un niño o una niña, y involucrarse de manera profesional, pues puedes tener reparos porque no estás muchas veces teniendo unos indicadores objetivos, pero es que es imprescindible. Es decir, es imprescindible porque estamos hablando de los derechos de un niño y una niña, y así lo recoge la ley. Por lo tanto, que haya una respuesta o que yo tenga una respuesta inmediata para cambiar las cosas, una varita mágica no hay, desde luego. Que esto es un proceso en el que se debe formar, capacitar, reciclar profesionalmente, concienciar, y que esto vaya teniendo un impacto. Yo creo que poco a poco lo iremos viendo. O sea, de la misma forma que la violencia contra las mujeres, desde que antes que hubo una ley y luego con la ley, y ahora mismo no hemos acabado con ella, y todavía siguen habiendo jueces que hablan de la alienación parental, y también siguen habiendo personas que se nieguen a reconocer que esto existe per se y que lo tachan de ideología, como determinados partidos políticos, etcétera. Pero ha habido una evolución poquito a poco, y cada vez tenemos más recursos y más profesionales formados y más profesionales y profesionales concienciados y concienciadas, etcétera. Yo espero que con la infancia, con la violencia que pasa con la infancia, pase algo parecido. Es decir, que de la noche a la mañana el 100% de los profesionales entiendan que los niños, de acuerdo con la legislación vigente, tienen derecho a opinar en un caso de separación, y que los profesionales, nuestra obligación es poner los medios para que puedan opinar. Esto no va a pasar, es decir, no va a pasar mañana. Que tenemos la obligación todos y cada uno de nosotros y nosotras, desde nuestros ámbitos, desde nuestro locus de control, o como se llame esto, de ir haciendo presión para que se cumpla, pues es lo que podemos aspirar por ahora. La ley ya lo marca, o sea, el trabajo que hemos hecho es que esté ahí. Es la obligación de cada uno ir aterrizándolo. En el ámbito más el ámbito de actuación, que puede ser una oficina, o que puede ser unos compañeros de trabajo, o que puede ser una administración pública como la Generalitat Valenciana. Es decir, cada uno y cada una haciendo fuerza, pero varita mágica no hay, es un proceso, como cualquier proceso de progreso social en ese sentido. O sea, no te he dicho nada, pero bueno, un eso de buenas intenciones, por lo menos. Bueno, me parece que era muy interesante la pregunta de Ángeles. Yo un poco por añadirlo a Rodrigo, estoy contigo. Yo me lo llevo un poco al tema de los abusos en nuestro ámbito, pues siempre que trabajamos con entidades que les hemos acompañado en la formación o en la elaboración de protocolos. O sea, al final tampoco es, yo creo que el miedo muchas veces a ponerlo en conocimiento es esa cuestión de que es verdad o no, es verdad o no lo que está diciendo, ¿no? Ese niño o niña o esa persona adulta, ¿no? Incluso. Es decir, nuestra función como profesionales no es
dar veracidad o no a eso, sino acoger eso y acompañar a y no quedarte, o sea, y no mirar para otro lado, ¿no? Yo creo que es ese compromiso, no tanto Sí. el que luego ya no será nuestra función como profesionales el ver si eso es verídico o no, que en la mayoría de los casos resulta que tras una sospecha hay un caso real, ¿no? Esto es como lo de que nos inventamos las denuncias falsas. Pero yo creo que ese cambio de chip es lo que nos tiene un poco que... Es ese cambio de chip que decías tú, Rodrigo, de el entre marido y mujer nadie se puede meter, que poquito a poco hemos ido superando, porque si luego ellos se vuelven a estar juntas, pues yo creo que esto hay que superarlo también en Sí. este ámbito de la infancia. Yo añadiría un elemento aquí, antes os he dado unas breves pinceladas de lo que es la Barnard Hughes, la casa de los niños, pero esto lo que implica es un trabajo colegiado entre diferentes profesionales para adoptar medidas y tomar una resolución colegiada. Y eso también puede favorecer a que no sea cada uno de los profesionales por separado quien tenga que tomar una decisión, porque al final el que duda es el que paraliza el proceso, o el que duda o el que lo que sea, ¿vale? O el que no esté de acuerdo, lo que sea, sino que si ya desde el principio hay un trabajo colegiado, un trabajo transversal, hay menos miedo por parte del profesional individual a dar su opinión, Se sino que está comparte, ¿no? respaldado. Claro. Claro, no es que se comparta el miedo, sino que se refuerza las decisiones o el diagnóstico por parte de otros profesionales desde diferentes ámbitos. Entonces, si pues un profesional, un psicólogo te está diciendo una cosa y además el médico forense te está diciendo no sé qué y además el fiscal te está diciendo no sé cuánto, pues al final la opinión es más consensuada y por lo tanto hay menos reticencias a seguir hacia adelante. Y eso pasa por lo que decimos todos siempre y todas en estos ámbitos. Falta coordinación, falta trabajo multidisciplinar en el equipo, falta todo esto. Porque al final muchas veces los profesionales os sentís como pequeñas islas, parte de una cadena, un eslabón, pero como si fueran eslabones separados, no de un todo. Muy bien. Ángeles, no sé si quieres comentar algo más. Yo que por preguntar, os preguntaría 1000 cosas, ¿no? Con el tema que has mencionado del síndrome de alienación parental, yo que estoy asesorando a muchísimas madres, me lo encuentro mucho. Y claro, sabéis que el tema de la violencia además genera discapacidad y entonces ahí nos metemos en un tema brutal, brutal. Y yo por un lado estoy muy contenta con esta ley, pero por otro lado también veo que hay ciertas fuerzas que nadan en dirección contraria. Pero eso va a pasar siempre. Sí. Es decir, evidentemente, ante pero es el principio de termodinámica. Ante una acción hay una reacción opuesta e inversamente proporcional. Es decir, tenemos que ir avanzando poquito a poco y tenemos que hacer un trabajo de sensibilización. Y cuando ya esté asentado, pues será más difícil. Es decir, ya nadie, cada vez menos la gente que niega que haya un tipo de violencia específica que tiene como víctima a la mujer por el hecho de serla en el entorno de pareja. Pues eso ya es cada vez es menos discutible, aún hay gente que lo discute. Pues con esto será algo parecido, es decir, es poco a poco en ese sentido. Sí, lo que pasa es que con temas de violencia tiene que ir un poquito más rápido. No, a ver, totalmente de acuerdo, y más en tema de infancia, es decir, los años para un niño o una niña no se recuperan nunca y pueden ser definitorios para toda su evolución posterior y su desarrollo a todos los niveles, por supuesto, y la urgencia es un elemento capital. Pero al final los tempos de la legislación son lentos y los tempos de la sensibilización social, pues más También, todavía. sí. Lo que ha tardado la justicia, ¿no? En reconocer que los hijos y las hijas de las mujeres también eran víctimas. Efectivamente. Y luego la aplicación de la ley y la aplicación de la norma y la interpretación de la norma por parte de un juez o un fiscal determinado. Pues es que hasta que lleguemos ahí va a pasar años, lamentablemente. Pero bueno, la simiente ya está plantada. Ahora tenemos que entre todos regarla para que crezca. Sí, por eso también lo que comentabas de la ley, ¿no? Ese hincapié en que haya dentro de fuerzas y cuerpos unidades específicas o en fiscalía, porque nosotros también desde Plena Inclusión sí que detectamos, o sea, por un lado lo que tú comentabas, ¿no? El escaso conocimiento, ¿no? Del respeto a la infancia, el buen trato, y además hacia la discapacidad, ¿no? Y además como que la intelectual tiene unas particularidades muy específicas que también hace que muchas veces, pues muchas de nuestras personas ya adultas, y con los niños y las niñas no lo pueden a lo mejor explicar así, pero
como ante un juez pues se les hable alto como si fueran sordos o sordas cuando su discapacidad no es auditiva. O sea, muchas cuestiones, muchas deficiencias en la atención. Pero bueno, es como estamos diciendo, es que al final hay leyes que es más lento, ¿no? El cambio de mentalidad, pero que las leyes tienen que estar ahí. Eso también nos lo dice la experiencia y en este caso en violencia de género, ¿no? ¿No? Y para sensibilizar y para formar y para capacitar y para exigir, es en base a la ley que tenemos la legitimidad para poder hacerlo. O sea, una vez ya está hecha la ley, podemos apelar a ella para poder pedir explicaciones o para poder exigir actuaciones en ese sentido. Tal cual, tal cual. En breve os voy a tener que dejar porque Sí. tengo que ir a Sí, conciliar. Rodrigo, bueno, O sea, tenemos ya... no, conciliar, tengo que recoger a mi hija de clase. Sí, claro que sí, Rodrigo. Además ya estamos en hora, o sea que nada, la verdad que ha sido muy, muy interesante, Rodrigo. Yo te agradezco el esfuerzo, lo bien que lo has explicado. Espero seguir en colaboración contigo. Lo queráis a vuestra entera disposición. Y al A ti. revés igual, te digo que estamos en plena para lo que consideréis en Save the Children que podamos Y apoyar. si desde Plena, desde cualquiera de las entidades que formáis Plena Inclusión, necesitáis apoyo para un protocolo o para, oye, que intentáis por entorno seguro, Claro, cualquier ayuda o claro. cualquier apoyo, estamos a vuestra entera disposición, de verdad. Pues ahí tomamos la palabra. Te dejamos que puedas ir a por tu hijo, muy importante. Yo también estoy ahí en la hora punta. Y nada, nos despedimos de todas las personas, recordándoos que en nuestro Facebook anunciaremos cuando estará disponible esta grabación en nuestro canal YouTube. Así que muy buenas tardes a todas y a todos. Y gracias de nuevo a Save the Children por esta explicación de la nueva ley. Y gracias a vosotras. Buenas tardes. Buenas tardes.